Hola, seguidores de Panamá América, bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con el profesor de la Universidad de Panamá, Jorge Mendieta, sobre un tema muy interesante. Profesor, háblenos del proyecto que desarrollan en el Departamento de Botánica de la Universidad de Panamá. Buenas y bienvenido. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Sí, la Universidad de Panamá tiene un proyecto que llamamos Estudio de la Biología de las Cícadas. Un grupo de plantas, la cícada es un grupo de plantas muy primitivo que no ha cambiado mucho en los últimos 250 millones de años. Se mantienen sus características de reproducción, su forma de las hojas y todo lo demás es muy parecida. Entonces, esta es una planta desde el punto de vista botánico muy especial, ¿verdad? Por el hecho de que se ha quedado como estancada y nos muestra el camino, cómo las plantas han cambiado en ciertos momentos. Nos da una idea. Y tenemos entonces, para Panamá, hay un grupo de estas plantas, hay 17 especies. Nosotros en la universidad tenemos todas las especies que conocemos que están en Panamá, las tenemos vivas en un jardín, ¿verdad? En ese jardín para estudiar y para tener material biológico, porque en algunos sitios donde son estas plantas, la gente está cortando los bosques, se están perdiendo, se están extinguiendo, y nosotros tenemos material ahí para en un momento dado reintroducirlo en ciertos bosques donde consideramos que se puede proteger y que no se pierda el bosque, porque ellas están muy asociadas a los bosques. Profesor, mencionaba usted que estas plantas datan de la época de los dinosaurios. Sí, los registros fósiles indican que en la época en que vivieron los dinosaurios, ya estas plantas estaban, ¿verdad?, en el paisaje. Y muchas veces cuando se representan paisajes donde hay dinosaurios que se ponen palmas muy grandes, muchas de ellas posiblemente sean cícadas, porque se parecían, en esa época eran muy parecidas a las cícadas, eran muy grandes, parecidas a las palmas, porque estas cícadas de esa época eran muy grandes, tallos muy grandes. Y bueno, los dinosaurios se extinguieron hace, ¿qué?, 50 millones de años, algo así. Y las plantas estas todavía han logrado sobrevivir. Pero ahora, hay que decir, un paréntesis, ahora los humanos nos estamos encargando de que desaparezcan, porque estamos destruyendo los bosques donde ellas viven. ¿Sí? Profesor, ¿todas estas cícadas se encuentran en nuestra naturaleza, en nuestros bosques de Panamá? Bueno, algunas. En el mundo hay alrededor de 300 especies, 300 tipos diferentes de cícadas. Nosotros en Panamá tenemos 17 especies. Tenemos aquí desde Darién hasta Boca del Toro, y hay que decir un hecho, una particularidad, de que de esas 17, 12 especies solo se encuentran en Panamá, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Nosotros decimos, los biólogos decimos, son endémicas de Panamá, ¿verdad? Solo aquí la vamos a encontrar. Y alguna otra particularidad encima de eso es que tenemos en Panamá la única cícada del mundo que está obligada a vivir sobre los árboles. Todas las demás viven en el suelo. Nosotros aquí tenemos la Samia pseudoparasítica, que está obligada a vivir en los árboles. Si la semilla cae al suelo, germina y se desarrolla 2 o 3 meses y se muere. Pero si la semilla queda en una rama de un árbol, ahí sí crece feliz. Profesor, ¿cuáles son las características de las cícadas? Al menos las de Panamá. Bueno, las cícadas en Panamá, o las cícadas en general, son plantas que tienen un tallo. El tallo es cilíndrico, no produce ramas, produce hojas todas en la punta del tallo, como hacen las palmas, que en la punta del tallo producen las hojas. Bueno, ellas también. Y esas hojas son parecidas a las palmas, ¿verdad? Nosotros decimos son hojas compuestas, pero fíjese que está viendo una hoja de palma. Es muy parecida. Y esta planta tiene tallo, hojas y tiene raíces. Y las raíces, tiene 2 tipos de raíces. Una raíz principal, que es la que se clava al suelo y sostiene la planta en el suelo. Y luego tiene otras raíces que crecen alrededor de la planta en la superficie del suelo.
que se parecen a los corales y por eso le llamamos raíces coraloides. Esta segundo tipo de raíces ahora le sirve a la planta para obtener nitrógeno del aire, para alimentarse. ¿Ya? La otra se fija en el sol y absorbe agua y absorbe algunos nutrientes, minerales. ¿Ya? Pero el nitrógeno principalmente lo toma del aire y es con ese segundo tipo de raíz coraloide. Así que la reproducción de estas plantas, bueno, tienen unas estructuras especiales que llamamos cono, como los conos donde produce la semilla los pinos, algo parecido a eso, ¿verdad? Produce cono, pero las plantas, las cícadas, nosotros vamos a tener una planta que produce semilla y una planta que produce polen. Entonces, mucha gente habla de planta samia macho, samia hembra, o cícada macho, cícada hembra, ¿verdad? No nos gusta ese término de hembra o macho, pero el punto es que una produce semilla, la que produce los óvulos, y otro produce polen, donde van los espermatozoides, ¿verdad? Para lograr reproducirse. Entonces, son plantas, se necesitan siempre dos plantas, una que produzca óvulos y otra que produzca los gametos masculinos para poder reproducirse estas plantas. Son de reproducción muy lenta, ¿verdad? Desde que ella ocurre el intercambio para la reproducción, para que la semilla germine y salga del cascarón el embrión, demora 2 años, una cosa así, ¿verdad? Y para que vuelva a producir semilla en una planta nueva, demora su buen tiempo. Profesor, han pasado millones de años de existencia de esta planta. ¿Cómo ha logrado sobrevivir o qué factores han incidido para ello? Bueno, fíjense que es una buena pregunta porque son plantas, vemos, muy rústicas. Les dije, hay algunas que sí pueden vivir al sol. En África, en el sureste de Asia, pueden vivir al sol. Por aquí en la ciudad hay algunas especies que están en los jardines, en el sector bancario y en otras áreas, ¿verdad?, que les gusta el sol. Esas no son de aquí. Las nuestras todas tienen que vivir a la sombra, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, pero estas plantas, ¿cómo han sobrevivido si ellas son muy frágiles? Si nosotros le quitamos el bosque, a las 2 semanas, en 2 semanas ya las hojas están todas amarillas y se están cayendo y está para morirse, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Bueno, ocurre que estas plantas, el tallo puede soportar muchos efectos. Por ejemplo, yo he encontrado en Boca del Toro, hay una playa allá que la gente de Taurus van a hacer casas de playa de fin de semana. Cortaron un bosque y cortaron un poco de esta planta y la trocearon y dejaron los pedazos de tallo por ahí. Bueno, yo me encontré unos pedazos, me los traje a la universidad y echaron hoja y raíz. Produje una planta con un pedazo de tallo que quedó por ahí. En Chorrera, al norte de la Chorrera, cerca del lago Gatún, estuve en un lugar que cortaron el bosque, sembraron arroz, frijol, qué sé yo, no sé qué problemas tuvieron, pasaron 4 o 5 años que no hicieron nada, se vino un rastrojo ahí. En el rastrojo venían creciendo las plantas. Ese terreno lo cortaron, lo quemaron, hicieron lo que quisieran, pero ahí quedaron debajo pedazos de tallo debajo del suelo y él empezó a surgir. Entonces yo pienso que esa resistencia que tienen, ¿verdad?, para poder volver a germinar, a producir hoja, eso es lo que le ha permitido a ellos sobrevivir tanto tiempo. ¿Están amenazadas estas plantas? Ahora mismo sí, en Panamá, bueno, en todo el mundo, la mayoría de estas plantas aparecen en las listas de especies protegidas, aquí en el Ministerio de Ambiente y organismos internacionales. Principalmente porque, son rústicas, pueden sobrevivir, pero generalmente las poblaciones son pequeñas, alrededor de 200, 300 plantas. Así que si se eliminan esas 200, 300 plantas, se fue, ¿verdad? Y ellas están muy asociadas a los bosques, necesitan sombra del bosque, vivir a la sombra del bosque. A excepción de una especie que puede vivir en esos bosques que dejan caer las hojas y que le entra mucha luz, pero la mayor parte del año están en sombra. Bueno, solo una especie tenemos aquí que puede vivir bajo esas condiciones. Las demás todas necesitan sombra, si no se mueren. Y como estamos destruyendo
pues estamos destruyéndole la sombra. Así que donde cortamos el bosque y había samia, pues también las samias se van a ir. A menos que permitamos nueva sombra. ¿Sí? Diga. ¿Cuáles son las principales ubicaciones geográficas de estas plantas? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en Darién, tenemos samia manicata. Esa samia se encuentra también en Colombia. Pero luego tenemos hay otra especie, samia oblicua, también está en Darién. Ahí tenemos 2 especies. Luego tenemos en la comarca Gunayala, en Boca del Toro, es donde más especies hay 5 especies diferentes. Tenemos en Chiriquí, en el sector de Puerto Armuelle. En la península de Azuero sí no hemos encontrado. Allá nos han dicho, profesor, encontramos samia en tal lugar. Y yo voy Los Santos, Herrera, por allá en los bosques, no es una palma, es un helecho. No es. En ese sector es el único lugar. De ahí todas las otras provincias hemos encontrado. Posiblemente eso está relacionado con el hecho que ahí ya casi no quedan bosques, no sé. Es posible. Sí. Sí. Profesor, retornando al proyecto de la universidad, ¿cuántos años han destinado a esta investigación? Bueno, la investigación está abierta, es indefinida, ¿verdad? Ahora mismo tiene 25 años. Tenemos 25 años de estar trabajando con la colecta y estudiando quiénes son los polinizadores, ¿verdad? Porque sabemos que estas plantas son polinizadas por unos escarabajos muy pequeños, miniaturas, que son miniaturas, ¿verdad? Sabemos que depredadores, fíjense, esta planta tiene sustancias cancerígenas, pero hay una mariposa que tiene alas rojas con negro el borde, Maeus es el género. Esa mariposa busca en el bosque dónde están las samias, desova en las samias. Cuando eclosionan los huevos y salen las larvas se alimentan de las hojas de la samia y dejan la samia pela, le comen todas las hojas. De esos, a pesar de que tiene sustancias cancerígenas, tendrán ellos algo que neutralizan el efecto, ¿verdad? Pero nosotros estudiamos esa clase de cosas, cuáles son las mejores condiciones para reintroducirla en un bosque. En varios lugares hemos reintroducido grupos de 40, de 80, donde sabemos que habían y que ya no están, pero hay algunos lugares que está controlado, que la gente pensamos no van a cortar, ahí estamos llevando. Así que estamos repoblando áreas donde se ha perdido. También tenemos el componente que es de divulgación y educación. Nosotros a la colección es visitada todos los años por estudiantes de colegios y de extensiones universitarias de la Universidad de Panamá, vienen a conocer este tipo de plantas, ¿verdad? Así que realizamos diferentes actividades, tanto de investigación como de divulgación. Sí. Profesor, mencionaba usted que pronto publicarán una obra. ¿Puede hablarnos más al respecto? Sí, ahora mismo tenemos en imprenta un libro, se llama El Jardín de Cícadas de la Universidad de Panamá, un proyecto para la conservación ex situ de las especies panameñas, ¿verdad? Ex situ porque es fuera es un proyecto para conservar las especies estas fuera del bosque, porque sabemos que es posible que los bosques en algún momento ya no van a estar. Entonces, este libro posiblemente, digo yo, antes de Semana Santa, lo tengamos, ya está en las últimas revisiones, ¿verdad? Donde hablamos sobre la historia del jardín, qué es lo que se hace en el jardín, las especies que tenemos, describimos las especies, ¿verdad? Las características que sirven para reconocerlo cuando uno está en el campo, y eso va acompañado de muchas fotos, porque los conos cambian, los conos de semilla, los conos de polen cambian según la especie, el color, el tamaño, y cada una va acompañado de sus fotos, las hojas, todo lo demás. Además, en el libro incluye una sección que es de especies exóticas en el jardín. Nosotros tenemos 14 especies que se han traído de diferentes partes del mundo y que no están en forma natural aquí en Panamá. Tenemos de África, tenemos de Asia, tenemos de Sudamérica, de Centroamérica, de las Antillas, tenemos diferentes especies ahí, las tenemos vivas ahí, ¿verdad? Para, nosotros decimos, mantener un banco genético.
mantener material genético que en un futuro nos pueda servir para estudiar, así como enfermedades para otras cosas, ¿verdad? Para hacer estudios. Perfecto. Este ha sido el profesor Jorge Mendieta, director del Departamento de Botánica de la Universidad de Panamá, para el diario Panamá América.